Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de En otras palabras. Nos volvemos a encontrar acá, en un episodio más, en un capítulo más de este gran podcast para charlar de la economía argentina. Hoy en su edición de martes. Sé que están acostumbrados a recibir los podcasts los viernes, pero el viernes pasado tuve una especie de crisis de creatividad, si se le quiere llamar, o cómo se le puede decir. Porque yo no es que hay que ser muy creativo para hablar de economía, pero sí hay que ser creativo para elegir los temas del cual vas a hablar en el episodio. Y ahí me costó esa parte. Llegué al viernes sin un eje claro lo que quería hablar. Tenía más o menos pensado, quería un poco charlar el tema de las importaciones, si había un boom importador, si realmente esto le pesaba a la economía en general o si era más una característica del nuevo modelo económico que se viene planteando el oficialismo. Entonces, un poco quería llevar por ahí la conversación, pero no me terminaba de cerrar nada. O sea, tenía un montón de datos sueltos, pero me parece que me quedaba demasiado grande la conversación. O sea, es un debate que tiene muchas aristas, que hay que tener muchos aspectos de vista. Hay que tener datos muy frescos y muy ahí al día, que por ahí se me escapan. Entonces decidí esperar, ver que haya un panorama un poco más claro. Y si bien hoy el panorama no es demasiado más claro, sí decidí hacer un episodio diferente. ¿Por qué no hablar un poquito más en modo freestyle, se podría decir? Un poco más lo que es mi opinión, un poco más lo que veo a nivel general, sin irme demasiado lejos con respecto a la situación económica, porque sé que ya están empezando a sonar las alarmas, las trompetas del apocalipsis, se le puede llamar de alguna forma, sobre una situación que no creo que sea tan así. A veces porque se instalan temas de conversación, a veces porque las conversaciones vienen de lugares que se puede llegar a entender que le pese más el contexto económico actual que a otros. Entonces por eso quería hablar un poquito de eso, quería hablar un poquito más desde el punto de vista de la opinión, desde el foco no tan analítico, no sé si tanto presentar datos a reventar y tratar de hablar sobre eso, sino un poco más mi visión general acerca de lo que está pasando con la economía ahora, y eso es un poco lo que quería hablar. Así que este episodio puede durar 20 minutos, puede durar 50, puede durar 2 horas o puede durar 10 minutos. Así que no lo tengo definido, no tengo un eje demasiado claro, y si estás escuchando este podcast por primera vez, te vas a encontrar con eso, un poco de desorden en este episodio. Pero vieron cómo está la cosa, se está hablando bastante y de una manera no tan agradable de la situación actual. Ya como que muchos sectores le empiezan a pedir al gobierno que le empecemos a dar otra vez bola a la actividad económica, que se entendió durante estos 2 años y medio, casi, sí, 2 años y medio, que la prioridad era hacer los ajustes, que era ordenar la macro. Esto se hizo. Hoy Argentina soporta un gran crash externo, como es la crisis del petróleo, si se le puede llamar crisis, y como es el conflicto mundial que hay ahora mismo, de manera relativamente estable. O sea, lo que pasa con nosotros es que venimos de una época realmente mala, de una economía realmente deprimida, pero era una economía que ya es un ejemplo que han escuchado muchas veces, pero que funcionaba con analgésicos. Yo estoy hablando antes de que asuma este gobierno, ¿no? Era una economía que, sí, a vos te duele el pie, te tomas un analgésico, después te empieza a doler más, te tenés que tomar 2 analgésicos, y así vas incrementando la dosis hasta que, bueno, en algún momento el cuerpo ya no te aguanta más tener que tomarte todo eso y te dice, che, mira, o empezamos a hacer un tratamiento en serio, o vas a tener que sufrir la pérdida de tu pie, seguramente. Y ahí ya con tu pie no puedes caminar, no puedes producir lo mismo, mucha gente sale dañada. Ahora sí, hablando de la economía real, mucha gente iba a terminar realmente golpeada económicamente y la crisis iba a ser mucho más fuerte si no se hacían estas correcciones realmente duras y necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente venía muy agotada. Es más, era una sensación que se sentía en aquellos momentos, porque si alguien te dice, che, antes con Massa la macro estaba desordenada pero estábamos mejor, eso es mentira. Era porque los incentivos estaban dando vueltas, era porque había muchos sectores de la economía que estaban subsidiados, que ese subsidio terminaba en déficit fiscal, que ese déficit fiscal terminaba en inflación y que era una rueda que se retroalimentaba porque había mucho déficit cuasi fiscal en el Banco Central. Hoy esa situación no la tenés, pero venís con un nivel económico que ya era propio de una economía dañada. Ya era que no estábamos bien en aquel momento. Quizás estábamos en ciertos sectores mejor, pero hoy el modelo que te plantea el país es otro, porque era necesario virar hacia esta dirección. Y no me cabe ninguna duda que sea cual sea el gobierno que hubiese ganado en 2023, finales de 2023, la dirección hubiese sido más o menos la misma. Obviamente con su foco y con sus matices. A mí me cuesta pensar que otra alternativa política hubiese hecho este gran ajuste que tan necesario era para por lo menos empezar a plantearnos arrancar de cero. Pero el problema de arrancar de cero es que partís justamente de cero. Y hoy en día, si yo veo los datos
desagregados y también el dato general de actividad económica, los diferentes sectores, o bueno, todo lo que compone a qué tan bien estamos, al monitor de la economía argentina, lo que veo es que estamos en el mismo nivel donde arrancamos. Estadísticamente hablando, obviamente hay sectores que durante todo este proceso de 2 años y medio han sufrido, se han recuperado, quizás han vuelto a caer, locales que a lo mejor funcionaban bien con el otro esquema, su forma de operar, su forma de actuar, su forma de pensar el negocio no es óptima para este modelo. Entonces lo entiendo que obviamente va a haber fábricas que cierren, va a haber comercios que cierren, pero hay otros que se van a reinventar y que van a resurgir. La aposta es que hoy gran parte de la discusión se ve movilizada por Buenos Aires, por provincia de Buenos Aires, un poco por capital, o los grandes centros urbanos que son los que más golpeados se ven ante este nuevo modelo. Un modelo más abierto al comercio, un modelo donde no tenés ningún tipo de restricción en traer un bien mejor, a mejor calidad o mejor precio, que no hay ninguna barrera. Entonces el consumidor lo tiene muy fácil para cambiarse de un bando a otro. Por ejemplo, hoy voy al supermercado y vos ves un café brasilero y ves un café hecho en Argentina y la diferencia está, en el precio está. No sé cuál es mejor, no sé cuál es peor. Hay gente que tendrá comisiones demasiado fuertes, por ejemplo, en no comprar industria extranjera y comprar café acá argentino. Bueno, lo felicito. Seguramente las empresas argentinas te lo agradezcan también. Pero hoy las opciones están. Si un sector no es competitivo, no es eficiente, se va a tener que ir. Y digo, esto es algo necesario, es algo que se tenía que hacer así. Era necesario hacer una apertura comercial si no hiciste todos los ajustes que a lo mejor tocaban antes. Porque sí, obviamente las empresas tienen toda la razón del mundo en decir, che, yo no puedo competir con un café brasilero si mi nivel impositivo, el nivel de infraestructura, las comunicaciones, las trabas burocráticas que hay en nuestro país no son las mismas que hay en los otros países del mundo. Entonces me comen vivo. Y eso la verdad es totalmente válido. Y tienen razón. Lo peor es que tienen razón. Entonces vos tenés que pararte como oficialismo y preguntarte ¿qué buscaba yo con esta medida? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Miren, yo desde mi humilde punto de vista lo que entiendo es que vos haciendo esto, abriendo la economía, forzás a tu economía local a producir al máximo de la eficiencia posible. Hoy las empresas no pueden negociar, trasladar ineficiencias, costos que tienen de más al precio. Porque el consumidor pelea por el precio. Ahora ya tiene con qué defenderse porque tiene mucha oferta de productos. No competís solamente con productos argentinos, sino que competís con productos de todo el mundo. Y eso te lo van a hacer pagar caro si no tenés un precio competitivo. Ahora, si vos me decís, che, yo compitiendo al máximo de mi capacidad, usando lo mejor que tengo, produciendo lo más eficiente posible, no conseguís el precio, igualar el precio en este caso yo puse el caso del café, pero bueno, del café extranjero, suponete. Ahí estás en presencia de un problema que tiene toda la industria. Y como tiene toda la industria, lo va a tener gran parte de la economía. Una economía argentina que se basó mucho en el industrialismo. Tuvimos la parte, bueno, desde el gobierno de Perón y un poquito antes también, pero desde este momento donde Argentina entra en una vorágine o en una especie de economía industrialista, donde hemos empezado a producir internamente alimentos, prendas de vestir. Más adelante empezamos con el tema de los electrodomésticos, se fue modernizando un poco esa parte, pero es lo que se llama la industria liviana. Y a la industria liviana siempre le faltó, para desarrollar enteramente su cadena de valor, la industria pesada. Es decir, quien le provee los insumos o la materia prima a esa industria liviana para que produzca los bienes finales. ¿Por qué esto es importante? Porque en Argentina nunca terminamos de consolidar eso, y eso hizo que el entramado industrial siempre le faltara una pata. La industria, ustedes dicen, che, bueno, compite contra productos importados. Sí, pero la industria argentina propia, gran parte de sus productos y de sus bienes intermedios, de los bienes con los que hacen bienes finales, son bienes traídos de afuera, son bienes importados. Hoy Argentina, el 70% de sus importaciones vienen por esta característica, que son insumos, bienes intermedios, hasta entiendo que bienes de capital también, porque tampoco tenemos la capacidad de producir los bienes de capital. Sí, algunos sí, por ejemplo en la zona de las parejas, Armstrong, toda esa parte, tenemos el triángulo de las maquinarias, ¿no? Que se produce gran parte de las maquinarias, pero bueno, hoy en día, después de haber estado casi 20 años encerrados, tenés una industria que estuvo sobreprotegida. Y esto no le voy a echar tanto la culpa a los empresarios, porque los empresarios solamente responden al sistema que le plantean. Y obviamente si vos tenés una economía cerrada porque querés proteger el comercio en ese sentido, y querés hacer crecer a la industria interna, lo puedes hacer y está perfecto, y vos como empresario vas a decir, perfecto, porque yo tengo más mercado interno para acaparar y puedo, en cierta forma, ofrezca lo que ofrezca, me lo van a comprar porque no tienen muchas opciones. A menos que algunos tengan el privilegio de importar, que no lo teníamos todos en aquel momento, en aquella Argentina. Y estamos hablando no solamente del último gobierno de Massa, sino del último gobierno de los últimos 20 años, básicamente.
Entonces, filosóficamente, vos tenías un entramado industrial argentino y consecuentemente un comercio argentino que estaba muy abocado al mercado local y que en cierta forma, yo sé que da bronca esta frase, yo sé que ustedes me pueden recagar puteando los que están en contra de este gobierno, pero era cazar en el zoológico, no porque los tipos sean malos, sino porque responden a los incentivos que el sistema y la economía les da. Y no se les puede culpar por eso. Después que lo quieran mantener, obviamente, es mucho más cómodo hacer un negocio así que salir a competir con todos los productos de afuera. Pero hoy en día, bueno, le abrimos la puerta a esto o obligamos a las empresas a que tengan que trabajar con el máximo de eficiencia. Por eso hemos visto que hubo muchos despidos, hubo muchos recortes, porque no solamente dejaste de sobreprotegerlas, sino que ahora están medio desprotegidas. Porque la estructura de tu economía no te permite competir de igual a igual con, bueno, sectores del exterior, con empresas del exterior. Por el simple hecho de que, bueno, hay infinidades de problemas. China, por ejemplo, gran parte de su mercado internacional lo ha acaparado a costa de tener salarios muy bajos. Hoy en día, el salario bajo o productos de baja calidad no son sinónimos de China. En una época lo fueron, y poco a poco han escalado los salarios en China. Imagínense que son una población de 1.000 millones de habitantes. Tienen mercados, tienen industrias y ofertas para todo, pero gran parte de ese éxito lo han tenido ahí. Argentina nunca se sintió cómodo teniendo una mano de obra barata. Esto es una cuestión hasta medio filosófica, estructura de Argentina. Nos gusta ir a vacacionar al exterior, nos gusta tener un salario caro en dólares y un poco no podríamos atacar por esa parte porque te lo harían saber las clases trabajadoras o las clases medias, porque bueno, el trabajo es un medio para producir. Entonces, si fuera el caso que quisiéramos abaratar la mano de obra, podría ser una estrategia, pero a la larga no va a tener éxito político, se podría decir. Y tampoco tenemos, ya te digo, el entramado estructural, la infraestructura, el esquema impositivo, la seguridad jurídica, la seguridad de ahorrar una moneda que confiamos. Todas esas cosas no las tenemos y que generan mucha imprevisibilidad a la hora de invertir, a la hora de hacer apuestas en el país y a la hora de tener un precio más bajo. Porque la seguridad hace que se recorte el gasto en previsiones, por ejemplo. Vos tenés una seguridad laboral que lo único que hace es correrte todo el tiempo con la posibilidad de que te denuncien y que te pongan un juicio laboral. Eso se está tratando de atacar, pero es una posibilidad. Entonces los tenés que tener en el presupuesto. Después, la infraestructura. Se gasta millonada para producir y también para transportar, porque el transporte en Argentina se da el 90% por camiones. No tenemos un ferrocarril de transporte de materiales pesados, si se quiere, demasiado desarrollado. Entonces funcionamos así. Bien por el gremio de camioneros, mal por la eficiencia productiva del país. Después la infraestructura, como dije también, no está del todo desarrollada. Ahora se están empezando a avanzar un poquito, pero tuvimos 2 años de obra pública parada. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la industria argentina hoy en día compite con desventaja. Y no hay mucho que hacer con respecto a eso. Y no parece ser la prioridad del gobierno evitarlo. Porque primero tenés que limpiar esas impurezas, esas ineficiencias propias de haber estado tanto tiempo en este sistema que simplemente cerraba la economía y donde la industria, el empresariado argentino competía en una economía que básicamente no lo invitaba a competir y que todos nos conformábamos con lo que había. Bueno, ahora se está dando el caso, por ejemplo, de que abrió ¿cómo esta distribuidora? No, una distribuidora, un local de productos japoneses y había gente haciendo cola. O sea, vos lo que ganás cuando abrís tu economía es que el consumidor accede a una infinidad de productos que antes no había acá y que las marcas ahora pueden desembarcar en Argentina y ofrecer sus productos. ¿Y quién es el único que se beneficia si le vamos a ofrecer más productos, si puede elegir entre más variantes, si puede tener más oferta a la hora de satisfacer una necesidad? El consumidor. Entiendo que vos también lo veas desde el lado del productor, pero en Argentina durante mucho tiempo el consumidor ha estado en desventaja, se ha estado conformando con lo que había y es la apertura comercial lo que te permite empoderar al consumidor y que sea él el que marca el ritmo. Así que es un modelo, esta apertura económica, que quizá en estos momentos perjudique a la industria, al comercio y a otros sectores que van a tener que modificar su matriz productiva. Pero estos no son todos los sectores de la Argentina. Hay un país más allá de los grandes aglomerados urbanos que es donde más pesan estos sectores. Hay un país en el interior que depende de la minería, un país en el interior que depende del agro, un país en el interior que depende de la extracción de petróleo. Obviamente son menos los puestos de trabajo que dan y es la discusión que tenemos siempre, en todos los episodios los nombro, pero el gobierno ha elegido traccionar a estos sectores y también piensen que es lo que faltaba un poco en Argentina, a ver si se empiezan a instalar ahora empresas, industrias que se encarguen de procesar estos productos en vez de vender, bueno, el mineral o el petróleo crudo. Empecemos a tratar de desarrollar esa matriz productiva que te permite procesar y tratar de lograr algo un poco más industrializado, tener una pata industrial por ese lado, porque la materia prima la tenés, los costos de transporte van a ser mínimos, hay que hacer un esfuerzo por bajar los costos de transporte también, eso seguro, pero
un poco lo que planteamos en esta nueva Argentina, como si yo fuera un político, ¿no? Pero lo que se plantea es empezar a atacar otros sectores de la economía que nos pueden hacer crecer y que te puede permitir a vos migrar hacia otras posiciones y abandonar un esquema de industria que no es sostenible sin excesivas protecciones. Ojo, que la apertura económica a la industria también lo que le permite es incorporar tecnología. Hoy porque se está haciendo un ajuste muy fuerte, los agregados económicos no acompañan a que haya un mayor consumo, una mayor inversión, sí una mayor inversión, pero el consumo en particular, que es lo que a muchos les importa y que termina siendo el ingreso de otras personas, y también la pata del gasto público, obviamente está totalmente abandonada si se quiere. Todo esto hace que no haya demasiado combustible para el consumo, pero en el momento que esto se deje de... esta situación se resuelva, si se quiere, porque es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de un modelo que fracasó. Es una cuestión de cuánto elegís despegar, porque en algún momento la actividad va a encontrar un piso, no es alarmante, no es que vos te estás yendo al abismo constantemente y no sabés cómo despegar. Medio que el piso lo vamos a encontrar. Va a ser duro, va a haber mucha gente que quizá tenga que reacomodar sus actividades laborales, sus negocios, esto va a pasar. Pero en el momento que empezás a despegar, en el momento que el ingreso se recupera, que hoy no es que veo problemas para que esto pase, solamente me preocupa una cuestión de tiempo. No es que está mal enfocado el problema, no es que estamos dando la solución incorrecta. Lo que te puedo llegar a entender que vos me digas es que estamos dando la solución en tiempos incorrectos y que a vos a lo mejor te gustaría algo más rápido. Bueno, eso es una decisión de los que están arriba, del ministro de Economía, pero no es irracional pensar que quizá el modelo sea el camino que tenemos que seguir. Porque ustedes entiendo que ahora, en un nivel de ingreso deprimido, en un nivel de salarios que no se recupera, la inflación que no acompaña para recuperar esos salarios, y ahora vamos a explicar por qué esto es muy importante, el tema de la inflación, pero en un contexto donde los ingresos no recuperan, entiendo que sea lógico echarle la culpa a la apertura comercial indiscriminada, entre comillas. Digo indiscriminada entre comillas porque los datos te dicen que no hay una apertura indiscriminada. Hay ciertos sectores que se ven perjudicados por la mayor apertura comercial. Por ejemplo, creció mucho las importaciones puerta a puerta de ciertos bienes en particular que entiendo acá no se consiguen y por ende se compran así al exterior. También crecieron las importaciones de bienes de consumo. Pero también crecieron en este mes de marzo en particular los bienes de capital, crecieron las importaciones de bienes intermedios, que son, como dije antes, bienes para producir otros bienes. Entonces, tener un dólar barato y tener esta apertura comercial te permite que no solamente empiecen a traccionar o que se perjudiquen los sectores de comercio minorista en Argentina, en ciertos sectores en particular, ni siquiera estamos hablando de todos, sino que también le estamos dando la posibilidad a la industria de hacerse de bienes intermedios baratos. Y eso hay que valorarlo también. Porque en otro contexto, si nosotros abriéramos la economía y todos saliéramos a comprar bienes de consumo, si se quiere, porque odiamos la industria nacional o porque está carísima la industria nacional, lo que terminaría pasando es que la balanza de pagos no te cerraría por ningún lado y o vaciarías las reservas del central o, por el contrario, el tipo de cambio se tiraría a las nubes. ¿Y hoy por qué no se te va a las nubes? Y porque tenés una cosecha que viene bien, porque tenés un esquema económico, macroeconómico que invita a las inversiones a llegar al país. Creaste un régimen especial llamado RIGI para las grandes inversiones y van a entrar 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares es casi el récord que tuvo Argentina de exportaciones en 2022. Entonces, vos estás abriendo la puerta a que entren un montón de dólares al país y esos dólares, si entran, necesitan una fuerza enorme de salida para que te desequilibre el tipo de cambio y comprar cosas del exterior sea absolutamente caro. Entonces, imaginémonos ahora una Argentina que va a empezar a funcionar así, con bienes importados baratos que se van a comer parte de ciertas industrias y de ciertos comercios mayoristas, si se quiere, porque tampoco creo que sea tan así, pero que va a funcionar así y que no se va a sentir tanto cuando la economía empieza a crecer. Y tampoco se va a sentir tanto cuando la gente se acostumbre a consumir bienes importados, porque así como hoy vemos un entramado productivo abocado a la industria local, el comercio responde a los estímulos también que haya en la economía. Y si a un comerciante le resulta más barato comprar cosas afuera, los únicos que pierden en esta cadena de valor son las industrias argentinas. ¿Y es algo preocupante? A ver, ¿preocupante que haya gente que pierda su trabajo? Sí, es preocupante. Pero cuando vos comprás un bien importado como consumidor y decís, che, en vez de comprar una goma Afate que sale 100 lucas, le compro una a los chinos que sale 50. A vos te quedan 50 lucas en el bolsillo para gastar en otras cosas. Hay un efecto derrame en ese poder conseguir bienes más baratos. Entonces, el consumidor se beneficia de bienes más baratos, perfecto. Y también le sobra plata para comprar
otros bienes. El problema hoy de la economía argentina es que no sobra plata, porque el ajuste se sigue haciendo porque hace 2 años y medio que tenemos que resolver problemas de hace 20 años y se quiere hacer todo más rápido de lo que se puede, pero el efecto en la restricción presupuestaria de una persona es positivo. Y eso lo vamos a ver a la larga y lo vamos a apreciar a la larga que funciona así. Porque todo ese PBI o todo ese entramado industrial que no puede competir con los bienes importados probablemente sea gente que encuentre espacio en comerciar con bienes importados. Y eso va a pasar. Y quizá me estoy tirando un pleno y los acontecimientos me juegan en contra. Pero piénsenlo con un poquito de cabeza. Cuando una persona accede a bienes más baratos y toda su canasta de consumo se abarata por acceder a esos bienes más baratos, tiene más dinero para gastar en otras cosas. Y ese esfuerzo colectivo, esas voluntades, esa suma de voluntades de cada una de las personas, termina haciendo que haya otros sectores que florezcan. Porque ahora, como me sobran 50.000 pesos por haber gastado menos en una goma de Fate, al Uber le queda más ganancia. Por ejemplo, se le pincha la goma en Uber, tiene que cambiar la goma por el motivo que sea. Bueno, en vez de comprarla 100 lucas, la compro 50. Hay un tipo que está trabajando que tiene un poco más de rentabilidad. Y hay tipos que a lo mejor trabajaban en una industria que no era eficiente, que van a encontrar trabajo en una economía más abocada a otros sectores que son más rentables y que sí funcionan en Argentina. Porque, por ejemplo, el sector de los servicios no se puede importar tan fácilmente. Vos sos un restaurante. El único que puede importar un servicio son cadenas de no sé, un restaurante. McDonald's es una cadena de restaurantes y es una cadena de restaurantes extranjera. Está bien, pero la trabajan empleados argentinos, tienen seguramente un gerente argentino, que tienen sueldos argentinos y que tienen familia en Argentina, que gastan en Argentina. Lo que quiero decir con esto es que hay sectores que no se pueden importar y la economía no se va a ver totalmente arrasada por las importaciones. Primero porque no hay espacio para todas las importaciones que arrasen a todos los mercados, porque hay cosas que sí son eficientes producirlas en Argentina. Y segundo porque los datos por ahora sí no lo indican. Va a haber una reconfiguración que hoy es dolorosa y que hoy se va a sentir porque se combina con un estado del nivel general, del equilibrio general de la economía que no acompaña demasiado por el nivel de ajuste que se tuvo que hacer, porque hubo un gran shock en el momento de la elección de octubre y hubo un gran shock ahora en enero, febrero, marzo con el tema del conflicto y de los combustibles que hace que se aumenten todos los precios a nivel internacional y por ende a nivel local. Pero cuando esto despega, el modelo neto de país que te queda me parece mucho más productivo, más eficiente y que era necesario. Porque hoy es muy fácil atacar a la industria nacional y decir que no funciona y señalar que producimos ineficientemente, pero si yo miro los datos, por ejemplo del INDEC, y no me voy demasiado lejos, puedo ver que con este nivel de tipo de cambio real multilateral, que es decir, por ejemplo, qué tan caro o qué tan barato estamos frente al mundo, si vos tenés un tipo de cambio real multilateral bajo, significa que te estás encareciendo, que tus bienes son caros para el mundo, y bueno, si sube, obviamente todo lo contrario. Pero en estos niveles, con un tipo de cambio real realmente bajo y realmente, entre comillas, para muchos preocupante, estamos teniendo un aumento de las manufacturas de origen industrial, es decir, manufacturas que se hacen a partir de la industria argentina, un aumento del 23,6%. Manufacturas de origen agropecuario, un aumento del 6,3%. Productos primarios, un 33%. Interanual. O sea, estamos hablando de un crecimiento de las exportaciones tremendo. Y estamos hablando de que se están resolviendo, o si esta tendencia siguiera así, se estaría resolviendo uno de los grandes problemas que tuvo la Argentina siempre. De que la industria era consumidora neta de divisas y no podía reponer las divisas que importaba. ¿Por qué? Porque Argentina, como dije hace un rato, siempre desarrolló su industria liviana, que tiene procesos cortos, que abarcan mucha mano de obra, que dieron un montón de trabajo, que dieron niveles de salario muy buenos, pero que como nunca terminamos de desarrollar la industria pesada que provee de insumos a estas industrias livianas, como puede ser, ya dije antes, la alimenticia, la textil, la de electrodomésticos, te falta la pata de los insumos. Y todos los insumos en Argentina, y bienes, no digo todos, pero un gran nivel de ellos, se traen de afuera. Porque vos no solamente tenés que, no sé, querés comprar una prenda. Quizá hacer la prenda, confeccionarla, sí, la puedes hacer en Argentina, pero necesitas insumos, hilos, telas, algodones, que no lo puedes conseguir todo acá. Y si pudieras, me gustaría ver si es la misma calidad, el mismo precio, las mismas condiciones que traerlo de afuera. Y quizá para tu industria y tu matriz productiva te conviene traerlo de afuera. Y Argentina sí lo manifiesta. Gran parte de las importaciones en Argentina, voy a dar el dato exacto, el 33% de las importaciones en Argentina son bienes intermedios.
Y si a esto le sumamos los bienes de capital que compran las empresas o que compran la gente para producir, como puede ser un tractor, son el 20% de las importaciones. O sea, si vos sumas estas dos, tenés un 53% de todas las importaciones de Argentina que van por este lado. Y en un país donde las importaciones sobre el PBI son de apenas el 11%, creo, una cosa así, no preocupantemente altas, no es que somos un país totalmente abierto y que dependemos totalmente de las importaciones, porque no está pasando. Así que de esa baja apertura comercial tenemos más o menos la mitad abocada a la producción local, o sea, nos termina beneficiando. Y de ese 50% restante tenés un 2,6%, esto es muy chiquito, pero van a entender cuál es la importancia de esto, de combustibles y líquidos. Y antes, los combustibles y lubricantes, era un pilar crítico donde representaba el 16% de las importaciones. Hoy representan el 2,5%. Gracias a este cambio en la estructura productiva y de extracción de petróleo que tenemos y las grandes inversiones que se están haciendo gracias al RIGI y el desarrollo de los oleoductos, gasoductos, todo lo que ustedes quieran, hoy Argentina pasa a ser un demandante prácticamente nulo de combustibles y lubricantes porque los puede producir internamente. Y ni hablar cuando se terminen de desarrollar todas las plantas de refinado que se van a terminar haciendo gracias al RIGI. Eso hace que un gran componente de tus importaciones ya se vea bastante reducido. Y te puedes permitir o dar el lujo de importar otro tipo de bienes, como los bienes de consumo, que hoy por hoy vienen creciendo. Donde también podemos ver que los bienes de consumo pasaron del 11% al 15% de las importaciones. ¿A alguno le parece alarmante que los bienes de consumo pasen del 11 al 15%? ¿Es realmente una avalancha de importaciones? A mí me parece que no. Y ojalá uno de los grandes motores que va a permitir que nosotros no solamente crezcamos, sino que crezcamos con este nuevo modelo o esta nueva forma de la Argentina, donde estamos abiertos al comercio, es que se mezclen todos los factores. Las exportaciones van a seguir creciendo, porque los sectores primarios de Argentina tienen para crecer un montón y para exportar un montón. Eso va a hacer que te entren dólares. Esos dólares que entran te van a permitir o que baje el tipo de cambio, que entiendo que mucha gente no quiera, entonces vamos a decir, que el central acumule más reservas, porque nos sobran dólares. Y si no quiere acumular reservas, va a permitir que nosotros podamos importar bienes a un precio muy barato. Entonces, como dije hace unos minutos, importar bienes hace que el consumidor se vea beneficiado. Ahí tenemos un consumidor más, entre comillas, feliz, más satisfecho. Y también por otro lado te permite que muchos bienes de capital, bienes intermedios, bienes que sirven para hacer crecer la producción local, también puedan ser traídos a un precio barato. Y si las empresas argentinas se hacen de bienes de capital del exterior, tecnológicamente avanzados, o insumos los más baratos posible, y técnicas importadas o personal importado, te puedes permitir pagar sueldos altos en dólares porque tenés un tipo de cambio bajo, porque tu moneda es fuerte, podés traer técnicas, patentes, inventos, no sé, se me ocurren un montón de cosas que permitan hacer producir más o de manera más eficiente y de manera más productiva, traer productos más baratos al mercado que te permitan crecer de manera genuina y dejar de echarle la culpa a cosas que podés mejorar por tus propios medios. Hoy en día la película es oscura, hoy en día la película está complicada porque, más que la película, la foto está complicada porque los niveles de salario y de consumo y inversión no son los que uno espera y no son lo que hacen que una apertura comercial suene atractiva. Pero cuando empecemos a crecer, que va a pasar, la situación va a ser otra. Ahora, para terminar la temática de apertura comercial y entrar un poco en el crecimiento genuino del país, que va a ser la unión entre ambos temas, quiero hablar un poco también del tema de los servicios. Porque si bien la balanza comercial hoy por hoy de Argentina es superavitaria, o sea que te entran más dólares que de los que te salen por todas estas cuestiones, sí es verdad que la balanza de pagos en general, y más que nada la cuenta corriente, ya hice explicaciones sobre eso en otros episodios, así que creo que el episodio pasado, sin ir más lejos, lo hice. Lo que te marca es que estamos en déficit, o sea, hay 88 millones de déficit. Principalmente porque los sectores que más van a producir dólares no terminaron de expandirse y les queda más que nada el año que viene y el otro para empezar a despegar realmente, hasta que también entren los dólares del RIGI, que todavía están entrando pero muy tímidamente. O, por ejemplo, ahora que bajó la tasa de interés, se están reconfigurando las posiciones de carry trade, que hace que se vayan algunos dólares y la cuenta corriente un poco se desvirtúe por esas cuestiones y la balanza de pago también por estas cuestiones. Pero en un país con apertura comercial y un tipo de cambio barato,
pero también con sectores que están empezando a traccionar desde el lado de las exportaciones, te vas a poder permitir vacacionar afuera, ¿no? Por las cuestiones de servicios, o vas a poder pedir deuda del exterior en condiciones relativamente favorables, porque tu moneda es fuerte, entonces vos tus ingresos, si lo tenés en moneda argentina y querés pedir un préstamo en dólares, no te va a significar demasiado compromiso o algo demasiado grave, a menos que no va a pasar, y no es lo que el gobierno apunta, de un día para otro devalúen la moneda un 100% y ahí te empomen y no puedes devolver nada de tus deudas. Pero bueno, cosas como esa también se hacen al comercio internacional y también son producto de una apertura comercial. Lo que vemos de la apertura comercial, también vemos la apertura en materia de turismo. Ahora los argentinos tienen más margen y tienen un precio más accesible para vacacionar en el exterior. Si yo agarro un gráfico que es el turismo internacional desde marzo del 19 hasta marzo de 2026, medido en cantidades, donde podemos ver que en 2023, enero de 23 para hacer los meses parejos, y enero de 24, enero de 25, enero de 26, se ven los picos de emisión de turismo que hemos hecho al exterior, obviamente principalmente a Brasil, pero puede ser a otros países del mundo. Vemos que enero de 2023 tuvimos más o menos un saldo de emisión de turistas de 1.250.000 personas. Después, en enero de 2024, una situación donde el país estaba atravesando la peor parte de lo que fue la asunción de Milei y el ajuste, gran ajuste que se hizo, fue de 1 millón de turistas al exterior. Pero después, una vez que se acomodó el tipo de cambio, quedó barato y la gente empezó a ver como una posibilidad accesible viajar al exterior, tuviste el pico a 2 millones de personas. Y este enero de 2026 tuviste un pico de 1.750.000 personas. ¿Ves que lo que me llama la atención primero es que no es una locura, un crecimiento exponencial de gente que se va al exterior? Y también lo que veo es que este año esa emisión fue menor. Pero lo que también se ve es que la recepción de turistas es cada vez menor. Si vos ves la serie, se mantiene estancada tirando a la baja. Lo que te dice es que los precios en Argentina no están siendo tan atractivos para turistas del exterior que vengan acá. No solamente importa a los turistas argentinos que vacacionan en Argentina, sino para equilibrar esta balanza que hoy en día te está dando deficitaria, es decir, mucha gente va al exterior y gasta dólares en el exterior, pero poca gente gasta sus dólares en Argentina. Para equilibrar esta cuenta tendríamos que hacer que más gente del exterior gaste dólares en Argentina. O en su defecto que los argentinos vendan los dólares para irse de vacaciones, pero eso sabemos que no va a pasar por la naturaleza del argentino. Pero lo que quiero decir con esto es que también se da un desbalance por este lado. Si los sectores exportadores generan los dólares suficientes para aguantar todo esto, no va a haber problema. Es algo normal y más libertad para una persona que se quiere ir de vacaciones donde quiera, hacerlo a un precio barato. ¿Estás siendo un traidor a la patria por hacerlo? No tiene sentido plantearlo así porque es una oportunidad y forma parte de los incentivos. Ahora, para virar un poco el tema de la conversación, quiero pasar al nivel de actividad, al tema de la inflación, que seguramente a muchos les preocupa, que está marcando un poco la gran discusión. Yo miro mucho las redes y veo que las grandes críticas al gobierno se le están dando por este lado, principalmente porque venimos de contextos que no acompañan, una inflación que no cede y un nivel de actividad que tampoco muestra crecimiento alguno en los sectores que más críticas les plantean, como para que haya un atisbo de esperanza en que la cosa puede llegar a mejorar un poco. Salió el IPIM, el índice manufacturero, y lo vemos otra vez en mínimos. Estamos a nivel, creo que ni siquiera de enero del 2024 que no se ve este nivel de la actividad. Entonces, es preocupante, es un dato realmente malo. También es un dato que se toma con aristas. El ministro de Economía dijo que hubo un paro general y también hubo 2 días hábiles menos que el año anterior. Entonces, en la comparación interanual es normal que el dato dé así de mal. El dato concretamente dio menos 4%. Es una locura caer 4% intermensualmente, es decir, mes contra mes. Y interanualmente está cayendo 8,7%, o sea, es fuertísimo el dato. Entonces, no hay mucho que celebrar acá. Es más, es un dato realmente preocupante y es un poco la realidad de lo que está atravesando el país. Pero también se mezcla con un poco la coyuntura a nivel general, esta bifurcación que hay entre los sectores exitosos y los sectores que un poco están sufriendo la apertura económica. Como dije antes en la sección anterior, esto es algo normal del modelo que plantea el gobierno, que tiene cosas positivas y cosas negativas si sos un industrial, más si sos un industrial que está activamente afectado por la apertura de importaciones. Pero como yo también quiero recalcar, y como dije antes, también piensen que no solamente es la apertura de importaciones lo que hace que esto se profundice, sino que es la falta de crecimiento del salario real. Un salario real que muy difícil crezca si la inflación otra vez tiende para arriba, un poco por la naturaleza del argentino que está acostumbrado a ajustar
tras los niveles de inflación, esta economía indexada que tenemos, que ajustamos siempre por los niveles de inflación, y si los niveles de inflación son cada vez más altos, como estuvo pasando en los últimos 6 meses más o menos, el salario real probablemente te quede siempre desfasado, tu salario real no crezca. Y si ese salario real no crece, la realidad es que es difícil que consumas más, es difícil que inviertas más, es difícil que gastes más o ahorres más directamente, porque no tenés tanta plata como antes. ¿Esto se va a empezar a revertir cuando la inflación baje? Seguramente sí. Seguramente empecemos a ver una recuperación otra vez del salario real cuando la inflación empiece a mostrar signos de debilidad, que es lo que se espera para este abril. Ya tuvimos ese enero muy malo, febrero y marzo realmente malos. En materia de actividad económica, marzo se está un poco levantando, está mostrando ciertos repuntes, ciertos indicadores adelantados, como consumo eléctrico en los grandes aglomerados, o en los grandes puntos de consumo, no sé bien cómo se llama el dato, o también ciertos informes que hacen algunas consultoras privados muestran un poco un rebote de esa actividad que se había perdido en febrero, o sea, es decir, el piso es un piso pero no es tan profundo, quizá. Y también los próximos meses con una inflación que va a tender a la baja, porque ya el gran conflicto internacional pasó, los niveles de agregados monetarios se están controlando, o sea, no hay motivos para pensar que la inflación va a seguir subiendo. Y si la inflación empieza a bajar y a tener una tendencia donde mes a mes es más baja, los salarios, que generalmente ajustan, son los últimos en ajustar en contextos de inflación, van a terminar ajustando, ganándole a esta inflación presente. Porque vos estás cobrando el ingreso del mes y vas a gastarlo ahora, pero quizá tu salario se ajuste con una cláusula quizá un poco retrasada, o quizá las paritarias se hagan con un poco más de retraso, lo cual te va a terminar generando que a vos te ajusten con inflación de los meses anteriores en un contexto donde la inflación está bajando. Entonces, si en los meses anteriores la inflación estaba subiendo y ahora está bajando, tus aumentos le van a ganar a esa inflación que está bajando. Espero que se haya entendido. Pero es un poco lo que explica el SAR. Acá sí me estoy copiando bastante del SAR porque es el que lo explica. Él le dice forward looking o backward looking. Vos podés mirar la inflación hacia adelante o el ajuste hacia adelante o hacia atrás. En un momento donde ya la inflación había caído abismalmente, se empezó a ver que los salarios le ganaban a la inflación porque los salarios ajustaban con un poco de delay sobre la inflación que ya había sucedido, con datos de inflación que ya estaban en un nivel mucho más bajo. Entonces vos te podías dar el lujo de estar ganando la inflación en términos de salarios. Generalmente los salarios van a empezar a repuntar cuando haya más inversión, cuando haya más consumo y cuando ese propio aumento de salarios te genere el consumo que va a permitir que vuelva a aumentar ese salario. Eso va a pasar. Y primero, el principal driver de un aumento de salarios sostenido es que baje la inflación. Ahí sí vamos a ver una mejora y también vamos a ver un mejor nivel de ventas que permita pagar mejores salarios y eso va a ser una rueda que se retroalimente. Pero después hay otras discusiones que tenemos que dar a nivel país para recomponer esos salarios. Principalmente que haya mayor demanda de trabajo y va a haber más demanda cuando las perspectivas sean hacia adelante y la economía empiece a crecer. Que las empresas se animen a invertir, a contratar, a incorporar maquinaria, a expandir sus operaciones porque ven que la rueda otra vez empieza a crecer. ¿Y por qué la rueda no empieza a crecer? ¿Por qué no pasa esto ahora? Y es un poco por lo que digo anteriormente. Tuviste dos grandes shocks en un lapso de 6 meses que no te ayudan por nada a la discusión. Primero tenés un gobierno que filosóficamente no está muy a favor de incentivar artificialmente ciertas aristas de la economía. Ahora salió hace poco el dato de que van a hacer un crédito a tasa del 20% para las pymes, lo cual es un poco impropio para un gobierno liberal, pero un poco la coyuntura te lo demanda y un poco la situación lo está pidiendo, no porque sea la solución que ellos quizá imaginan, sino porque, ya te digo, los dos shocks que tuviste, tanto por la elección de octubre, que se te dolarizó el 60% o el 50% de los agregados monetarios, se te fueron al dólar. Casi te genera una corrida, tuviste que pedirle ayuda a Besen, todo un quilombo, una caída de la actividad producto de esa imprevisibilidad y de esas empresas que en vez de seguir sus operaciones se intentaron refugiar en el dólar. Porque estamos hablando del 50% de los agregados monetarios, no estamos hablando de un puñado de gente que tomó esa decisión. Casi toda la economía se te dolarizó. Entonces, tuviste un parate de la actividad que te duró para recuperar el nivel del que venía 3 meses, 4 meses por lo menos. Y cuando más o menos tuviste niveles otra vez aceptables, te cayó esto de Trump, el aumento del combustible, el aumento de la inflación, lo cual hace que la inflación suba y lo cual hace que la gente ahora tenga que gastar más dinero para consumir los bienes que consume todos los días. Lo cual es imposible que te crezcan las ventas, el consumo. Y como la actividad no termina de repuntar y los sectores ya se están empezando a impacientar, están viendo como un fracaso este modelo, cuando en realidad lo que le falta es un buen timing. A mí lo que me parece es que si se alinearan ciertas cosas,
y mermara la inflación, mermaran los costos de transporte, mermara el precio del combustible para alivianar. Bueno, por ejemplo, no va a ser raro ver combustibles deflacionando el día de mañana, porque si el petróleo pasa de $80 que estaba hoy, $90, a 60 y pico que estaba antes, bueno, quizá veamos una deflación en los precios del combustible o un congelamiento que va a hacer que la inflación mínimo se te frene. Entonces eso va a ayudar positivamente a la actividad. Y ya te digo, el gobierno no está emitiendo dinero a mansalva, no está creciendo la base monetaria, no están creciendo demasiado los agregados, el M2, el M3, el M4, no están creciendo preocupantemente como para decir, che, va a haber una inflación. O la inflación no es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario, sino que se explica por otras cosas. Sí, obviamente el dato del IPC se va a explicar por un montón de cosas y por eso el IPC núcleo por ahí es el que más miran, que saca los factores estacionales y los factores de precios regulados. Pero los precios relativos ya están en gran parte corregidos. El tema del conflicto con Medio Oriente ya parece que lo peor ya pasó. Y los meses de febrero y marzo, que son estacionalmente altos para la inflación, también ya pasaron. Así que tengo motivos para pensar que la inflación va a volver a tomar una tendencia bajista y que muchos sectores de la economía van a empezar a traccionar y un poco se calmen las discusiones o las aguas con respecto a la apertura indiscriminada o que Milei no le da bola a muchos sectores, etcétera, etcétera. Porque lo peor ya pasó y realmente lo veo muy positivo el horizonte mediano de la economía argentina. También estamos viendo que se están activando muchos programas de licitación de obra pública. Se están terminando de licitar los tramos, están confirmando, se abrieron los sobres y muchas de los tramos de carretera o de rutas que estaban bajo la administración pública van a pasar a manos privadas. Eso es mano de obra al final del día y va a ser construcción. Va a ayudar mucho al sector de la construcción y también a los sectores que están asociados con la construcción, que venía muy deprimida y que son prácticamente el principal motor de la mano de obra. Si yo tuviera que agarrar una actividad y decir, che, ¿cuál es la actividad que más mano de obra te da? Probablemente sea la construcción. O sea, vos necesitas obreros, necesitas sí maquinaria, pero la relación maquinaria-obrero obviamente juega muy a favor de las personas y eso es puesto de trabajo, seguramente para gente poco calificada, porque al final del día el obrero no necesitas tener grandísimos conocimientos para trabajar en una obra y eso te va a pegar positivamente en la pobreza, positivamente en el nivel de ingreso medio de las personas y positivamente en el consumo, porque las personas que tienen niveles de ingresos más bajos tienen mayor propensión a consumir porque tienen que gastar la mayor parte de su ingreso en consumir y es muy difícil que ahorren. Y si ahorran, no va a ser para poner una fábrica de llantas, va a ser para comprarse algún bien de mejor calidad, a lo mejor un auto, para empezar a ahorrar para una casa si se quiere. Lo que quiero decir con esto es que esa reactivación del sector de la construcción gracias a la licitación de la obra pública y ojalá sigan por este camino y ojalá privaticen Transener y ojalá privaticen los trenes, así muchos sectores que por ahí estaban dormidos empiezan a dinamizar nuevamente, empiezan a emplear mano de obra que había sido desafectada por formar parte de las arcas del Estado y en este programa de recorte del gasto público mucha gente se quedó sin trabajo y sin ingreso y no hace que no acompañe la actividad económica. Pero cuando todos estos sectores se reacomoden, va a ser muy fuerte el impacto o en el nivel de empleo o en el nivel de ingreso, o ambos en su conjunto, que va a hacer que la actividad al final del día mejore y la discusión de si la apertura comercial es dañina o no empieza a tener un segundo plano, ya que van a estar mejor quienes importan y van a estar mejor quienes producen localmente. Así que eso es un poco mi visión general. Sí me hice un poco un lío y seguramente mis habilidades de disertación empeoraron en este episodio, pero fue un poco por tener el piloto automático activado y hablar porque eran las cosas que me surgían en el momento y las cosas que iba pensando. Pero bueno, sí que me quedan muchos temas. Yo voy a frenar porque van 43 minutos y tampoco los quiero marear ni perder. Pero hay muchos temas para hablar y hay muchos temas que creo que quizás merecen una buena opinión y un buen panorama. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que no los haya enojar tanto. Entiendo que los ánimos y los humores hoy están un poco caldeados. El ambiente está un poco espeso. Pero mi horizonte es bueno para la economía argentina. Y hasta me animo a decir independientemente de quién gobierne. A menos que hagas un desastre como han sido muchos gobiernos de épocas pasadas. Hoy tenés grandes inversiones en los sectores primarios con un régimen legal que está acompañando. Esas inversiones van a quedar y el efecto derrame será mayor o será menor, pero son inversiones que vienen y son inversiones que alcanzan 80.000 millones de dólares. O sea, la actividad de alguna forma u otra va a crecer. Quizás no como lo esperamos, ni no en los sectores que esperamos, pero va a crecer. Y eso va a generar mejoras para todos.
porque las condiciones están dadas. Así que hoy, ojalá y espero que el gobierno siga en esta dinámica y empiece a activar ciertas cosas. Sí que se ponga las pilas en resolver los problemas que realmente tiene la economía argentina. No puedes dejar todo así por así y basar tu política económica en un ajuste que no termina nunca, porque la economía se basa mucho en expectativas, y si la expectativa es hacia abajo, la economía va a ir hacia abajo. Si se empieza a ver un mayor respaldo o sacarle la mano de encima a ciertos sectores que por sí solos pueden traccionar, estos lo van a hacer y se va a contagiar toda la economía. Así que nada, con eso me despido. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en un próximo episodio de En Otras Palabras. Hasta la próxima.